Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Vamos a ver qué hoy nos dice nuestra Santa Madre Iglesia Católica para el día de hoy. Dice lo siguiente: salió de nuevo por la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Obviamente estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice: sígueme. Él se levantó y le siguió. Antes hablamos acerca de este seguimiento de Jesús y decimos qué mirada o qué poder tiene nuestro Señor Jesucristo, de manera que tan solo les dice sígueme y estos le siguen, como si fuera un hipnotizador, pero no es un hipnotizador. ¿Cómo es que alguien de pronto se levanta y le sigue? Esto quiere decir que le conocía, que ya había oído hablar de él, que lo había escuchado. ¿Quién sigue a alguien así, a un extraño, nomás por seguirlo? Pues no, eso no es obvio. Entonces, Leví seguramente ya había escuchado a Jesús en sus predicaciones y se sentía motivado, llamado a escucharle. Y cuando Jesús pasa, como hoy nos dice este verso, al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos, pues este era cobrador de impuestos, y le dice: sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que comían con los pecadores y publicanos, decían a los discípulos: ¿qué? ¿Es que come con publicanos y pecadores? Estos extrañados, porque en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo no solamente había judíos, sino que también había paganos, gente que no era del pueblo de Dios y que le seguía. Y para el pueblo de Dios, la gente que no pertenecía a su pueblo, pues era gente pagana, eran pecadores. Por eso es que se extrañan estos escribas de los fariseos y le dicen, no directamente a Jesús, pero van a sus discípulos extrañados y dice precisamente esto: ¿es que come con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dice: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No son los enfermos los que no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos, los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto es el último verso y decimos: palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La clave de toda esta lectura, lo que a mí me dice la palabra de Dios, es precisamente esta última, que dice: al oír esto, Jesús les dice, no necesita el médico los que están sanos, los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué me invita a mí entonces la palabra de Dios? Me invita a reconocerme tal cual como soy. Soy un pecador. Un pecador redimido, perdonado por nuestro Señor Jesucristo. Pero a fin de cuentas sigo siendo un pecador. Ciertamente no es lo mismo ser un pecador que vivir en pecado. Hay una gran diferencia. Al reconocerme como un pecador, pero un pecador perdonado, es que he encontrado la misericordia en Jesús, mi Señor y Salvador. Y cuando vuelvo a caer, porque estoy expuesto al pecado, a la tentación, como cualquier ser humano, no me olvido de que hay bondad, hay misericordia en Dios, mi Salvador. El problema del pecador que no tiene esto es que, aparte de ser pecador, vive en pecado y no le importa vivir en pecado. Se acostumbra inclusive a este pecado tal que lo que muchas veces hace una persona así es justificarse y hacer creer para que otros piensen que es normal la vida como la está viviendo. Así es como se acostumbra, así se usa, o los tiempos han cambiado, en fin. Llamar mal lo que antes era bien
y lo que antes era bien, llamarlo mal. Por lo tanto, eso es lo que hace el pecado. Me hace pensar, creer que no estoy mal o que no estoy tan mal, que hay pecadores mucho más peores que yo, y eso no hace mirar mi pecado, sino al contrario, justificar mi pecado ante Dios. Sí, en el fondo pensando que Dios es misericordioso y que me entiende, pero también con ello olvido su justicia a la cual nadie puede escapar. A Dios no le podemos engañar ni tú ni yo. De manera que hay dos cosas, repito, una cosa es ser pecador y otra cosa también es ser pecador pero vivir en pecado. Yo soy un pecador, sí, pero un pecador que ha sido redimido por nuestro Señor Jesucristo. Yo he hecho mía ese sacrificio, esa muerte tan dolorosa, esa pasión de nuestro Señor Jesucristo, de mi Señor Jesucristo, y me he visto perdonado por el Señor, que me ha perdonado precisamente con ese maravilloso sacramento de la confesión. Entonces, si vuelvo a caer, porque si caigo, entonces yo voy no abusando de ese sacramento, sino porque simple y sencillamente vuelvo a caer. Pero sé que hay una fuente, sé que hay un Señor, sé que hay un medio, sé que hay un sacramento en el cual vuelvo nuevamente a estar en gracia de Dios, y es la reconciliación. Entonces es la invitación que me hace a mí, que no me olvide de que soy un pecador, no menos ni más que otros, simple y sencillamente un pecador, pero que no puedo vivir en pecado, sino que debo esforzarme por vivir en gracia de Dios, y que me sorprenda la muerte así, viviendo en gracia de Dios, en lugar de que me sorprenda viviendo en el pecado tal cual y sin importarme cambiar ni hacer absolutamente nada por ello. Si esto que hemos compartido aquí, te invito a que lo compartas, a que le des like si esto te ha gustado, y nos vemos primeramente Dios el lunes con otra reflexión evangélica. Dios te bendiga. Bye bye.